Hola, buen día. Mi nombre es Sencha Luna Damar. Soy estudiante de la carrera de Medicina Humana en la Universidad Continental y actualmente estoy cursando la asignatura de Fisiología 2 a cargo del docente Pantoja Rivero Oscar Javier. El día de hoy hablaremos sobre la fisiología tiroidea. Bien, hay que tener en cuenta las consideraciones anatómicas de esta glándula. Recordemos pues que va a estar situada en la parte anterior de la tráquea y pues va a constar de un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo conectados por un istmo. Este va a tener una prolongación hacia la parte superior que pues va a ser llamada el lóbulo piramidal o el lóbulo de Lolowet. Esta se dice que es un rezago de lo que era el conducto tirogloso, que es de aquí donde se va a tener su origen embriológico, ¿no? Bien, cada lóbulo lateral, claro, estos van a medir 4 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho por 1 centímetro de espesor y va a pesar aproximadamente 20 gramos en un adulto. Ahora, esta glándula va a estar conformada por folículos tiroideos, que es donde se va a producir la síntesis de las hormonas tiroideas T3 y T4. Esos folículos van a medir de 100 a 300 micrómetros y pues va a estar conformada de células foliculares rodeadas de material proteináceo que viene siendo el coloide, cual su componente principal va a ser la tiroglobulina, precursor de la T3 y la T4. Además, adyacente a ellos vamos a encontrar a las células parafoliculares, que estas se van a encargar de la producción de calcitonina, esencial para lo que es la homeostasis del calcio y del fosfato. Ahora, hay que tener en cuenta, claro, tres aspectos de esta glándula endocrina, y es que uno de ellos es que esta es la única glándula glándula endocrina palpable en exploración física. Por otro lado, a nivel bioquímico, es la única que va a necesitar de un oligoelemento esencial para la producción de sus hormonas, y este viene siendo el yodo. Además de que, pues, esta es una glándula que va a funcionar teniendo también un almacenamiento en un depósito extracelular. De más que nada, esto se va a encontrar en el material proteináceo, es decir, en el coloide tiroideo. Ahora, cuando nosotros hablamos de la química, más que nada de estas hormonas, recordemos pues que la principal hormona secretada aquí va a ser la tiroxina, es decir, la T4 en un 93%, mientras que la triiodotironina se va a producir en un 7%. Pero es curioso que la T3 va a ser mucho más activa y potente que la T4. Entonces, si yo tengo T3 y T4, pero tengo menos T3, pero esta es mucho más activa, me serviría más tener más que yo tenga mucho más T3. Entonces, ¿yo puedo transformar T4 en T3? La respuesta es sí. Y esto se va a dar por medio del proceso de la desyodación periférica. Además, vamos a contar con la T3 inversa, que esta va a ser una forma espejo de la T3, pero que no va a tener actividad biológica. Ahora, decíamos que el yodo era muy importante. Es un componente estructural clave para la producción de estas hormonas T3 y T4. Es por eso que un consumo excesivo de yodo o deficiente de yodo podría inhibirme la función principal de esta glándula. Entonces, ¿cuál es la dosis necesaria de yodo para el consumo? En el caso de los adultos es de 150 microgramos. En el caso de los niños va de 90 a 120 microgramos y en las embarazadas de 220 microgramos. Pero ¿cómo funciona esto? Al día aproximadamente consumimos, supongamos, unos 500 microgramos de yodo en los alimentos. De estos, 120 microgramos va a ser captado por la tiroides y la tiroides va a secretar 80 microgramos de esto que ya captó en forma de T3 y T4. Y esto, la T3 y la T4, se va a ir hacia el hígado y hacia otros tejidos y luego va a secretarlo por lo que es la bilis y obviamente la bilis va a ir por las heces hacia más o menos unos 20 microgramos finalmente como excreción, pero decíamos que pues entraba la tiroides y salía 80 microgramos. ¿Qué pasa de los otros 40 microgramos? Esto sale por difusión hacia el líquido extracelular y pues cuando llegamos al hígado no netamente va a ir hacia 20 microgramos hacia las heces, eso no sería el total, sino que unos 60 microgramos va a irse hacia la circulación enterohepática y de aquí, si es que hacemos una suma total, vamos a tener unos 480 microgramos de yodo que van a ser excretados finalmente por la orina. Ahora,
Recordamos nuestro folículo tiroideo, el llegar aquí que pues se produzca T3 y T4 no es un proceso tan sencillo. Entonces, en primer lugar, decíamos que el hipotálamo producía hormona liberadora de la tiroides, la TRH, luego en la hipófisis se estimula lo que es la producción de la hormona estimulante de la tiroides y esta actúa sobre los folículos tiroideos, de modo que en el tirocito me va a activar lo que es al receptor sin portador yoduro sodio, que me va a transportar dos sodios y un yodo. Entonces, por medio de este estímulo TSH va a haber un atrapamiento del yodo. Entonces, mi yodo, que era extracelular, que estaba en el plasma, va a pasar a intracelular, generándome una concentración mayor, más o menos de 20 a 40 veces mayor que en el plasma. Y pues luego hay que hacer un transporte de este yodo hacia el coloide gracias a un contratransportador que pues va a sacar yoduro y meter cloruro. Y luego hay que hacer la oxidación del yoduro, ya que el yodo tiene que convertirse a su forma oxidada gracias a la enzima peroxidasa tiroidea, que también va a estar estimulada por la TSH. Entonces ya vemos más o menos dónde está actuando la TSH. Por otro lado, hay que tener en cuenta la síntesis de la tiroglobulina, y es que las células tiroideas, es decir, los tirocitos, van a liberar la tiroglobulina hacia el coloide. Esta tiroglobulina va a estar compuesto por aproximadamente 70, sí, son 70 moléculas de tirosina y pues va a salir al coloide más que nada en vesículas mediada por un proceso de exocitosis. Luego vamos a tener a la organificación de la tiroglobulina, es decir, unir el yodo a la tiroglobulina. Y pues este proceso de unión es a lo que se le conoce como organificación. Luego vamos a tener un proceso de endocitosis y fusión con el lisosoma, porque la tiroglobulina va a entrar al citoplasma nuevamente por endocitosis y pues esta va a llegar a funcionarse con el lisosoma. Y gracias a las proteasas se van a escindir los residuos iodados. Entonces, vamos a tener una desyodación de T1 y T2, ya que estos van a ser biológicamente inactivos y pues tienen que ser despojados de su yodo gracias a la enzima yodotirosina desalogenasa. Y pues finalmente ya tengo mi T3 y mi T4 que pues ya están listos para su liberación y van a pasar al torrente sanguíneo donde van a ser transportadas por diferentes proteínas. Entonces, ¿quién se encarga de este transporte? Vamos a tener nosotros en sí estas hormonas libres en el plasma, aproximadamente un 0.04% en el caso de la T4 y en el caso de la T3 en un 0.4%. Y pues van a ser transportadas por la albúmina, que va a tener una vida media de 13 días. A su vez, recordemos que esta albúmina va a tener una mayor capacidad de transportar tiroxina, pero su totalidad me va a transportarme un 15% de las hormonas tiroideas. O sea, en sí me sirve más que nada para la T4. Luego vamos a tener a la transtiretina, que pues es conocida también como la prealbúmina. Esta va a tener una vida media de 2 días nada más y va a transportarme un 10% de las hormonas tiroideas. Y luego vamos a tener a la globulina fijadora de la tiroxina. Esta tiene una vida media de solamente 5 días, pero tiene mayor afinidad a estas hormonas, ya que va a transportarme el 70% de todas las hormonas tiroideas. Ahora, decíamos que teníamos que tener una conversión de T4 a T3 porque la T3 tenía una mayor actividad biológica. Esto se va a dar en la desyodación periférica gracias a las desyodasas. Vamos a contar con 3 tipos de desyodasa. La desyodasa 1, la 2 y la 3. La D1 la vamos a encontrar principalmente en el riñón, en el hígado, en la tiroides. La desyodasa tipo 2 va a estar en el cerebro, en la hipófisis y en la grasa parda. Es importante que esté en la hipófisis, sí, porque va a proteger del exceso, va a actuar principalmente aquí como un sistema de retroalimentación. La D3 también la vamos a encontrar en el cerebro, en lo que es el útero y también se va a encontrar en la placenta. Ahora, por otro lado, recordemos que en cuanto a mecanismos, estas hormonas van a tener acciones genómicas, así como acciones no genómicas, ya que las interacciones de la triiodotironina con sus receptores en el núcleo va a regular la actividad del gen, pero va a ir a actuar mucho más rápido porque va directamente al núcleo.
esto va a actuar modificándome las proteínas que se puedan producir. En el caso de acciones no genómicas, vamos a tener que las interacciones de T3 y T4 van a darse con ciertas enzimas que estén en el citoplasma, como por ejemplo transportadores de glucosa y proteínas mitocondriales. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la TSH sobre la célula tiroidea? Recordábamos pues que se encargaba de abrir lo que es el zinc portador para que entre el yodo. Más precisamente va a generarme cambios en la morfología de las células tiroideas, también va a generarme lo que es un crecimiento celular, es decir, que las células van a aumentar de tamaño y vascularidad, y pues esta TSH también se va a encargar de estimular todas las fases del metabolismo del yodo. Ahora, finalmente es esencial que nosotros conozcamos, ¿no?, cuáles son los efectos de la T3 y la T4 a nivel de todos los órganos, pues, o sea, sistémico, y es que va a aumentar lo que es la actividad metabólica. ¿Cómo así? Va a incrementar lo que es el número y la actividad de las mitocondrias, por ende habría más actividad en lo que es la producción de ATP. También facilitaría lo que es el transporte activo y lo que es la producción de calor en lo que es la termogénesis. Pues recordemos que pues en pacientes que tienen problemas de la tiroides son muy friolentos. También vamos a tener el metabolismo de los carbohidratos, y es que va a aumentar lo que es la producción de la insulina y la captación de la glucosa. También participa aumentando lo que es la glucólisis, la gluconeogénesis. Va a haber una mayor absorción en el tubo digestivo de estos carbohidratos. ¿Qué efectos tiene sobre los lípidos plasmáticos? Va a influir más que nada en el descenso de la concentración plasmática del colesterol, los fosfolípidos y los triglicéridos, pero eleva los ácidos grasos y también incrementa los LDL en las células hepáticas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en el cerebro se va a encargar en la etapa fetal, por eso es que hay que recordar esto, que se va a encargar de la proliferación, migración, mielinización de lo que es las neuronas y del tejido cerebral, y pues se va a encargar también de lo que es acelerar el sistema nervioso central. También va a haber un incremento en la frecuencia respiratoria, en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial, ya que va a haber un aumento de lo que es el flujo sanguíneo entre los latidos cardíacos, y pues por ende la presión estaría aumentando. Eso sería todo en cuanto a hablar de pues lo que es la fisiología tiroidea. Muchas gracias.